pues vamos a estar animando a los hermanos a que podamos estar un poquito antes, pero vamos a iniciar, vamos a orar al Señor juntos, hermanos. Oremos por los que están por llegar también. Gracias a Dios que puede estar Jorge y Ana también, nuestros hermanos, y vamos a iniciar orando. Por favor, hermanos, oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por estar hoy aquí. Señor, gracias por tener este lugar en donde congregarnos, por mis hermanos que ya pueden estar en este lugar. Y rogamos, Padre, que este día podamos escucharte, podamos glorificarte, que nuestras decisiones, que nuestros pensamientos sean transformados, Señor, por tu palabra. Te ruego, Padre, que nuestro énfasis sea en obedecer lo que tú dices en ella, Señor. Abre nuestro entendimiento. Te ruego también por el tiempo de oraciones, Padre, en el que unidos en un mismo sentir, Padre, podamos orar a ti, clamar a ti, Señor, y saber que tu voluntad y tu respuesta es perfecta y es lo mejor, Señor. Ayúdanos a ajustar nuestra voluntad a la tuya. Gracias por esta tarde, Señor, y que podamos adorarte, glorificarte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar, vamos a iniciar entonando esta hermosa alabanza ante el trono celestial. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado y está ante el Padre, y Él constantemente está a nuestro favor de los que hemos creído. Por favor, puestos en pie, vamos a cantar ante el trono celestial. A nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros, y Él es nuestro Dios, y nuestro Señor Jesucristo es santo. Él, hermanos, es sublime, Él es por encima de todo lo creado,
y entendemos, hermanos, que Él es limpio y puro también, hermanos. Vamos a cantar como los querubines mencionaban, este triagión se le llama así: Santo, Santo, Santo. Vamos a entonar juntos, hermanos. Después de esto vamos a tener el privilegio de ir al trono de la gracia del Señor y clamar y orar por las peticiones que ya hemos ido mencionando y las que podamos mencionar también ahora. Ante el Dios Santo vamos a orar. Vamos a cantar: Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Gracias, hermanos. Tomen su lugar, muy amables. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de
paz me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Gracias, hermanos. Tomen su lugar. Saben, hermanos, a veces parece que esta clase de cantos llegan a ser demasiado teóricos en la vida del creyente. Al estar leyendo el canto, darnos cuenta de que a pesar de las enfermedades, muerte, dolor y lo que estemos pasando, decir, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Pero en nuestra mente quizá viene, y esos momentos en los cuales no es como que yo no sienta que Él está proveyendo, Él ha dejado de ser lo que Él es, de hecho ha dejado de ser fiel. Y a veces, hermanos, de alguna manera con nuestra actitud, con nuestras decisiones, pareciera que no es algo que creemos genuinamente, que Dios sea lo fiel que Él dice ser. Dentro de la definición de nuestra doctrina o lo que nosotros creemos, llegamos a un punto que es muy importante, que es hablar acerca de las últimas cosas. Y el tema particular que hoy hablaremos dentro de este tema mayor nos va a llevar a reflexionar al respecto. Los sufrimientos, la muerte y estas cosas que son indeseables en nuestras vidas. Ahora, vamos a iniciar, hermanos, en esta noche, dentro de definiendo nuestra declaración doctrinal, lo que creemos acerca de las últimas cosas, lo que está por venir. El término teológico se refiere, que se menciona o que se refiere a las últimas cosas, las cosas que están por cumplirse, se le llama teológicamente escatología. La escatología viene de una palabra griega que es escatos, que significa lo último o último. Entonces, la escatología nos referimos a la enseñanza, el estudio acerca de lo último, de las últimas cosas que están por suceder. Son los acontecimientos que la Escritura enseña que están por venir. Y algunas de estas cosas ya han iniciado, pero no han llegado a su cumplimiento pleno o final. Por ejemplo, ¿cuál? La salvación. La Escritura habla de que hay un evento escatológico, cuando todos seremos salvos por el Señor, transformados. La muerte será vencida y nosotros estaremos por siempre con el Señor. Y digo que es algo que ya inició porque Él dice que ya somos salvos, Juan 5:24, que ya no hay condenación, pero a la vez no se ha consumado, no ha llegado al punto final. Entonces hay aspectos de las cosas que están por venir que ya han iniciado a cumplirse. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 3:2, quiero leer ahí un verso. Y vea lo que dice aquí: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Está diciendo el apóstol Pablo, ya eres un hijo de Dios, el que ha creído, ya lo eres. Pero sigue diciendo el apóstol Juan, no el apóstol Pablo, el apóstol Juan, sigue diciendo, ya ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero aún no somos lo que debemos ser. Dice ahí, pero sabemos que cuando Él se manifieste, el futuro, seremos entonces semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es lo que algunas veces se menciona y quizá usted ha oído en los audios que luego mando y que espero no cause ningún tipo de confusión. Esto es el ya, pero todavía no. Esto es el ya, soy salvo, ya soy hijo del Señor, pero todavía no soy lo que debo ser.
Tengo que esperar al momento en que Él se manifieste, porque entonces será completa, plena, lo que Él ha dicho que seremos. Entonces, la escatología es el estudio de las últimas cosas. Es hablar de lo que enseñamos acerca de las últimas cosas. Ahora, unas consideraciones importantes al estudiar la escatología o al estudiar las cosas que están por venir. Quiero mencionar, por lo menos de manera introductoria, 3 cosas, consideraciones a tomar. En primer lugar, el estudio de lo que está por venir es importante. Y las Escrituras nos hablan de ello. Es importante estudiar lo que viene en el futuro según la palabra de Dios y conocerlo. Ahora, ¿por qué? Porque debemos recordar que todo lo que la Escritura dice se va a cumplir. Absolutamente todo lo que la Escritura dice en el diseño y bajo el diseño de Dios se cumplirá. Por tanto, es importante estudiar escatología, las cosas que están por venir. Ahora, en segundo lugar, una segunda consideración, en el estudio de escatología, Dios nos ha dejado en su palabra su enseñanza en cuanto a lo que está por venir con distintos énfasis. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay cosas que son básicas. Y cuando me refiero a básico, quiero decir que son elementales, que todos debemos creer, arropar, abrazar y defender, porque son básicas. Ahora, de esa manera, como son cosas elementales que debemos creer, el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras y que condujo a los escritores bíblicos para que quede lo que tenemos en nuestras manos, ha hecho mucho énfasis y ha dejado explicaciones claras acerca de estas cosas que son básicas. Es decir, por ejemplo, la venida de Cristo. Cristo regresa, es clara la Escritura, constantemente lo está mencionando. Y debemos creerlo y no podemos ponerlo en tela de juicio. Que Él nos resucitará con Él. Que Él vendrá, como vino la primera vez como siervo, vendrá como rey. Eso, hermanos, es algo que la Biblia enseña con toda claridad. No deja ninguna duda, es básico y elemental tenerlo arropado en nuestro ser. Ahora, habla la Escritura, les dije, con diferentes énfasis. ¿Qué quiere decir esto? También hay aspectos que son secundarios, acerca de los cuales el Espíritu Santo no ha dado las explicaciones que quisiéramos tener para saber cómo va a funcionar o cuándo se va a dar esto. No dio más explicaciones, y no es que Él se haya equivocado. Simplemente Él ha dejado cosas en su sola voluntad y conocimiento. Entonces, cuando Él no ha dado las explicaciones que quisiéramos tener y por tanto se convierten en un tanto difíciles para determinar cómo y cuándo sucederán, y de hecho pueden ser incluso imposibles de determinarlas, es ahí donde en estos aspectos surgen distintas posturas, pero son secundarias y debemos entenderlas como secundarias. Por ejemplo, el rapto de la iglesia, la tribulación o el milenio. Ahora, creyentes que ya tienen más tiempo dirían, hermano, pero si esas son las doctrinas que debiéramos enseñar y... No, hermano, ¿sabe qué ha pasado? Que en ellas se han hecho un énfasis exagerado. Porque en realidad hay aspectos que están oscuros en cuanto a estos términos y que en los cuales se tiende o se llega a lo que son las especulaciones. Por eso hay diferentes posturas. Si no, no hubiera posturas. Sería muy claro. ¿Okay? Ahora, en tercer lugar, como consideración, el estudio de las últimas cosas debe producir frutos que el Señor quiere en la vida del creyente. Menciono algunos. Obediencia. Mientras estas cosas están por acontecer, nosotros tenemos cosas que el Señor nos demanda hacer con un espíritu obediente. Es un error. Hay una fascinación por la profecía, por lo que no ha sucedido. Y es un error siempre estar pensando en la profecía y lo que dice allá y no hacer lo que debo hacer ahora. La profecía me indica y me ayuda, la escatología, el estudiar las cosas que están por venir para ser obediente hoy, en lo que hoy debo hacer y lo debo hacer aquí y ahora. La escatología también nos ayuda y va a producir en nosotros el fruto de la anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Ya que todo se cumplirá como Dios lo tiene diseñado, no siempre como yo lo entiendo, sino como Dios lo tiene diseñado en su mente.
Debemos estar alertas, vigilantes y expectantes, anticipados a la venida de Cristo, por ejemplo. Anticipados a vivir para su gloria y expectantes, vigilantes, atentos, deseosos. Por eso la iglesia clama, sí, ven, Señor Jesús. Esto nos lleva a vivir con diligencia y fervor nuevamente el día de hoy, no el futuro. Ya que nuestro tiempo es ahora y no es reciclable, si demasiado estamos pensando, no digo que no hay que estudiarlo, estoy diciendo que el estudio de las cosas que están por venir nos hacen estar anticipándonos en el día a día para la gloria del Señor. Otra cosa que debe producir es esperanza. Las promesas del Señor son maravillosas para los creyentes. Y el saber lo que le depara al Hijo de Dios lo llena de esperanza para vivir el presente confiando en lo que cantamos. Grande es tu fidelidad, tú cumplirás lo que dices. Eso nos lleva, hermanos, a vivir con esperanza y gozo delante del Señor. Y último, que menciono, seguramente habrá más, pero menciono un último, debe producir humildad en nosotros. Debe producir humildad. El ver lo que el Señor hará por su pueblo, por su iglesia, por los creyentes, nos lleva a un sentido de la inmerecida recompensa de Dios y esto nos hace ser humildes en el presente. Entender lo que el Señor hará por sus hijos nos debe hacer humildes en el presente. ¿Por qué? Porque decimos a una voz, no lo merezco. No lo merezco. Hermanos, no hay ninguna doctrina que nos haga orgullosos. La doctrina del Señor nos debe hacer humildes. El problema del orgullo radica en mi corazón, no en la palabra de Dios. Y cuando estudiamos escatología y vemos lo que Él va a hacer, nos humilla. A favor nuestro, nos humilla. Ahora, pero también humildes en cuanto a las diferencias en los aspectos secundarios que conducen a distintas posturas doctrinales acerca de la escatología. Humildes, ¿por qué? Con humildad, para no considerar como los que sí estudian lo que creen lo que yo creo y los que no estudian los que no creen lo que yo creo. Porque vuelvo a mencionar, no puedes afirmar cosas que quedan en algún grado, mínimo o máximo, en la voluntad de Dios que no explicó por completo. Y si tú te pones de una manera a decir, no, sí creo yo en esto, pero mi hermano, por ejemplo, un hermano puede decir, bueno, yo no creo en el rapto de la iglesia. Y yo pensaba siempre que esa es la doctrina fundamental de las cosas que están por venir, el rapto de la iglesia, y no me doy cuenta que era algo secundario, pueden venir discusiones. Falta de humildad. ¿Ok? Ahora, no debemos considerar, vuelvo a repetir, como los que sí estudian y los que no, dependiendo de lo que yo creo y otros creen, o romper la unidad del cuerpo de Cristo porque mi hermano no cree, como dije el ejemplo, por ejemplo en el rapto de la iglesia y yo sí lo creo. No debo romper la comunidad del cuerpo de Cristo. Las cosas secundarias no deben dividir al cuerpo de Cristo, a los creyentes en cualquier lugar. Puede haber discusión, puede haber puntos de vista, pero solamente, hermanos, con humildad se debe hacer para aprender. Ahora, bien, solo era como una introducción. Présteme atención. La escatología bíblica, o como lo llamamos, el estudio de las últimas cosas, se divide en dos categorías. Dos principalmente. Para entender estas dos categorías, lo puedo decir de esta forma. La primera categoría es lo que está por venir a mi persona. Lo que está por venir a mi persona. La segunda categoría de la escatología es lo que está por venir a todo el cosmos. Fin del mundo, cuando el Señor destruirá todos los elementos, creará nuevas cosas, el juicio final, la resurrección de todos. Bien, esto implica todo el cosmos. Por eso se le llama la primera parte escatología individual, lo que está por venir a mi persona, y escatología general, lo que está por venir a todo el cosmos. ¿De acuerdo? Hoy, hermanos, es mi intención que podamos estudiar la parte de escatología personal. Es decir, la escatología individual o personal responde a la pregunta, ¿qué le sucede al individuo cuando muere? ¿Qué le sucede al individuo cuando muere? Carly, ¿me puedes traer agua? Muy bien. Escatología individual.
Hermanos, todo ser vivo, todo ser humano, hablando de individuos, personas, todo ser humano tiene un acontecimiento seguro y futuro. Todo ser humano que vive ahora tiene un acontecimiento seguro. ¿Cuál es este? La muerte. En la escatología individual tenemos que entender en primer lugar la realidad de la muerte. Todo individuo tiene como acontecimiento seguro la muerte física. Ahora, ¿por qué es tan preocupante? ¿Por qué es tan preocupante cuando llega una enfermedad o llega una situación a la vida de una persona? En sí no es la enfermedad, en sí es lo que lo puede llevar a esto, ¿no? Que es la muerte. Ahí es donde está el temor a la muerte. Gracias. Y toda persona vive bajo un temor a la muerte. Es un evento del que no podemos escapar. Vamos a ver nuestra Biblia, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 7. La muerte es un evento del que no podemos escapar. Hebreos 9:27. Dice la Escritura: y de la manera que está establecido para todos los hombres, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Algo está seguro: vamos a morir. ¿De acuerdo? Vamos a morir. La escatología individual entonces trata de qué sucede cuando la persona muere. Este testimonio de Hebreos 9:27, el que todos mueren, es un testimonio universal de que estamos en un mundo caído por causa del pecado. Niños mueren, bebés mueren, jóvenes, adultos, ancianos, gente fuerte, sabios, necios, ricos, pobres, cristianos o no cristianos, creyentes o incrédulos, todos mueren. Porque es un testimonio universal de que estamos en un mundo caído. Tú vas a morir y no te enojes conmigo. Ah, pero no lo digas así tan feo. Tú vas a morir. Y puede ser hoy. ¿O alguien sabe cuándo? Puede ser hoy. Ahora, la realidad de la muerte. Voy a explicar esto en primer lugar. Es mi primer punto dentro de la escatología individual. Hay que entender algo. La muerte física no es el fin de todas las cosas para el individuo. Lucas capítulo 12, por favor. Lucas 12. Quizá digamos, bueno, eso pues es obvio, ya lo sabemos. Bueno, es interesante y es importante estudiar escatología, ya lo dijimos. Que esto traiga fruto en nuestra vida, hermanos. Lucas 12, 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, les dice Cristo, hablando el Señor Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Leyendo este texto diría cualquiera en las ideas de que lo más importante es existir y guardar la vida, diría, y si alguien me mata, me quita todo. Pero el Señor dice que eso no es el fin de todo. Dice, no te preocupes por los que matan el cuerpo, porque solamente pueden hacer eso. Y después nada más pueden hacer, dice el 4:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Este pasaje nos enseña que la muerte física no es el fin, sino que hay algo posterior a ello, de lo cual dice te debes preocupar, porque el primer paso lo vas a llegar en cualquier momento. Pero preocúpate de que posterior a ello, el Hijo de Dios no te mande a la muerte eterna, al infierno, tu alma. Esto nos enseña que la muerte física es la separación del cuerpo y alma de la persona. Otros textos nos enseñan esto en la palabra de Dios. Algunos hermanos quieren creer que la muerte es el fin de todas las cosas, o que están en un estado de inconsciencia. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que solo es una separación de la parte consciente tuya y de tu cuerpo físico. Santiago capítulo 2, versículo 26
nos dice también lo siguiente. Él está hablando acerca de la fe viva y la fe que no es viva, que es una fe falsa. Y usando el ejemplo aquí, utiliza el cuerpo y el alma. Dice el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. La muerte es la separación de tu espíritu o tu alma, se utiliza este término, tu conciencia, tu ser, lo que tú eres realmente, que mueve el monigote que tenemos aquí. La muerte es la separación de ambos. La conciencia deja el cuerpo queda ahí y esa es muerte. Y es lo que dice este Santiago también usando el ejemplo. Es decir, que no hay pérdida de la conciencia inmaterial, sino que después de la muerte física se mantiene un estado de conciencia. Es lo que la Biblia enseña. Se mantiene un estado de conciencia. Ahora, la muerte física, pero también la Escritura habla de la muerte espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1, nos explica aquí, la muerte física es la separación del cuerpo y el alma, pero Efesios 2 nos dice que dice la Escritura que la muerte espiritual se refiere a un estado de separación de una relación con Dios. Dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Obviamente no se refiere a que estaba muerto el alma separada del cuerpo. Está hablando de una condición en pecado. Como todos nacemos en pecado, y se le llama muerte espiritual. Dice, estaban muertos en vuestros delitos y pecado en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Vean que sus cuerpos se movían, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Su cuerpo está moviéndose, pero su relación con el Señor está rota por causa de la naturaleza pecaminosa. Y les llama a la Escritura, estáis muertos en tus delitos y pecados. Este estado es en el que permanece todo hombre desde que nace hasta que muere. Y solo puede la reconciliación con Dios por medio de la fe en Jesucristo restaurar este problema. El mismo Efesios 2, vea lo que dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es a través de Él. De lo contrario, tu estado de separación con Dios permanece. Si tú no depositas tu fe en Cristo, si no es a través de buscar a Cristo, caer delante de Él, pedir perdón y su sangre te limpie de todo pecado, tú sigues muerto espiritualmente porque estás roto en tu relación con Dios. Y dice entonces el versículo 8 también, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es el medio? La fe en Jesucristo para que esta condición muerta se restaure. Solo por medio de la fe en Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Estoy explicando. Hay una muerte física a la que todos llegaremos. Pero hay una muerte espiritual en la que todos nacemos estando. Una ruptura en nuestra relación con Dios por nuestro pecado. Cuando una persona muere físicamente en un estado de muerte espiritual, entonces ese estado de separación con Dios se extiende por la eternidad. Y este estado de separación eterno es a lo que Jesús se refirió al decir, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temed. Esta se llama la muerte eterna. El estado de separación que tiene la persona ahora porque no ha creído en Cristo, se extiende por la eternidad cuando muere físicamente. Por tanto, la muerte física es una realidad, pero con diferentes resultados. Distintos resultados para el creyente que para el incrédulo. Y quiero hablar en primer lugar del incrédulo. Y quiero explicar a qué me refiero con incrédulo. No una persona que no cree en Dios. No una persona que no diga que tiene una religión o que a veces rece u ore a Dios. No, un incrédulo se refiere a aquel que no vino a Cristo y que no ha clamado a Cristo por su perdón, consciente de que merece el infierno y de que Él es el único que lo puede salvar. Eso es a lo que la Escritura les llama
incrédulo. Juan 3:36, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es un incrédulo. Habiendo explicado que no nos referimos a alguien que sea ateo, es distinto, el incrédulo es el que no viene a Cristo. ¿Cuál es el resultado de la muerte física en el incrédulo? El resultado, en primer lugar, de la muerte en él es el fin de toda expectación y esperanza. Proverbios 11:7. Si bien este pasaje está hablando de las cosas que una persona hace en esta vida y las expectativas que tiene y los planes que tiene, quiero que vea lo que dice Proverbios 11:7. Cuando muere el hombre impío, este término es utilizado en la palabra de Dios para aquel que no ha venido a creer en Jehová. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Obviamente los planes, proyectos que tiene ahí se acabaron, pero también habla de que perece su esperanza. Porque la muerte en un incrédulo es el sello de que ya no puedes salir de ese estado de ruptura con Dios, ya no puedes hacer nada. De ahí a lo largo de la historia se han sacado algunas soluciones porque se quiere proveer algún tipo de oportunidad más después de la muerte. El purgatorio, el orar por los muertos, cuestiones que la Biblia jamás enseña. Cuando el hombre incrédulo muere, termina su esperanza de poder relacionarse con Dios. Por eso, Mateo capítulo 7 dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Bueno, el día en el juicio, cuando el Señor los tendrá frente a Él para ver sus obras y condenarles por la eternidad. Dice la Escritura, pero yo les declararé, nunca te conocí. Señor, pero ahora sí quiero. Ya no hay oportunidad. Apártate de mí, eres un hacedor de maldad. Ya no hay chance. La muerte selló el contrato, por decirlo así. La muerte es el fin de toda expectación y esperanza para el incrédulo. Por tanto, la muerte física es un enemigo y maldición para ellos. Por ello le tienen temor. Porque es un enemigo y es una maldición para ellos de parte de Dios, ya que serán condenados por la eternidad. Apocalipsis capítulo 20 nos habla del juicio final, que lo veremos, ¿verdad?, cuando pasemos por aquí en estas enseñanzas, pero note lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, ve el punto, a los que murieron físicamente ya en su momento. También puede referirse a los muertos espirituales, porque permanece ese estado por la eternidad. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Este es un pasaje alarmante. Porque la Escritura en ninguna parte enseña que por la edad serán salvos. Que por ser buenas personas, que por tratar bien a cualquier cosa, o a los padres, o padres buenos, o grandes y pequeños, dice de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay elementos que van a testificar contra esas personas. Y fueron juzgados los muertos. Creo que ya sé dónde está. Permítanme. Ok. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Note esto. Y el mar entregó los muertos que había en ellos. Bueno, físicamente lo entendemos, ¿no? ¿Cuántos no han muerto en el mar? La idea es que el Señor levanta los cuerpos de ellos, el alma la une al cuerpo nuevamente y los presenta delante de Él para el juicio. Entonces el mar entregó a los que murieron en Él, es la idea. Pero luego le da personalidad a la muerte y dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte eterna, la muerte segunda.
Ahora, noten que la muerte entregó sus muertos. ¿Qué quiere decir esto? De manera, no sé si llamarlo poética, pero la idea es aquellos que la muerte los alcanzó sin haberse arreglado con Dios. Son sus esclavos y ellos, la muerte los entrega como si fuera una persona. Aquí están todos para que se una a su cuerpo y sean condenados. Y vemos aquí que la muerte física es echada al lago de fuego. Es decir, que a partir de aquí ya no habrá más muerte. Pero entendamos algo. Eso habla del tiempo futuro. Por eso seguimos muriendo aunque seamos creyentes. Porque al final es cuando el Señor derrotará la muerte y ya no habrá más muerte. Pero ahora Él quiso dejar que siga habiendo muerte aún en creyentes y no creyentes. Pero funciona distinto para cada uno. Por tanto, es su enemigo. Es aquel que los persigue. Hablando de esta manera tipológica, ¿verdad? Es quien los persigue, los acecha y ellos tienen temor. Porque dentro de sus corazones hay una conciencia de que algo no está bien delante de su Creador. Se dice de algunos grandes ateos, uno de ellos que murió con el puño hacia arriba, un filósofo alemán. Si no mal recuerdo, fue un ataque al corazón cuando él murió, pero dicen que cuando lo encontraron tenía el puño alzado y todo su cuerpo tenso, como reclamando a Dios, y el temor en su rostro. Es su enemigo. Ahora, el resultado de la muerte física para el creyente. Hermanos, nos preocupamos mucho por la muerte. Demasiado por la muerte. Y podría decir yo que no demasiado, porque si no hablaríamos de la muerte, pero omitimos hablar de la muerte porque nos preocupamos por la muerte. Hay que entender que ya no es una maldición por la cual debemos pagar. Para los incrédulos es una maldición por la cual deben pagar. Pero dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Este pasaje hablando acerca de las cosas que nos condenaban. Dice, ahora pues ninguna condenación hay, note, para los que están en Cristo Jesús. Y da unas características, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el pasaje que nosotros ya no debemos temerle como si fuera nuestro enemigo y nuestra maldición, porque en realidad ya no hay maldición en contra nuestra, ya que Cristo saldó toda condena y maldición pagando por ella en la cruz. Y cuando yo creí en Cristo, mis pecados fueron perdonados y toda condenación ha sido saldada. Entonces, mi muerte ya no es una maldición en mí. Ya no es una maldición. Aunque moriremos, lo puedo volver a repetir, aunque moriremos, no debemos ver la muerte como un castigo de Dios. ¿Por qué no verla como un castigo de Dios? Porque Cristo pagó toda condena y castigo de nuestros pecados. Debemos ver la muerte como una consecuencia que el Señor quiso dejar de vivir en un mundo caído. Dios ya nos salvó, pero todavía no por completo, y determinó que la muerte física siguiera siendo parte de nuestra experiencia cristiana. Todos los creyentes de todas las épocas sabían que morirían, pero lo recibían no como una maldición, sino como algo que el Señor permite y ellos lo aceptaban con gozo. Dicen por ahí, hermanos, la historia cristiana lo dice. Cuando morían en el Coliseo romano, se escribió una frase: los cristianos mueren bien. Los cristianos mueren bien. Los demás mueren aterrados. Los cristianos mueren bien. Ahora, debo explicar, por favor, no nos vayamos al extremo a decir cuando alguien está a punto de morir, un creyente, ¿verdad? Y que ha dicho que es creyente toda la vida y vimos su testimonio y se encuentra afligido ahí. Yo no estoy diciendo que todo creyente va a morir riendo, cantando. No es así. Quizá le faltó comprender que es el paso que venía. Quizá el dolor es tan grande que les llevó a blasfemar como algunos por Cristo cuando eran oprimidos por Pablo. Y dice, yo los hice blasfemar. Imagínate lo que les hacía
con tal de que grita de Cristo que no, y ellos lo hacían por el dolor que tenían, y usted ni yo vamos a decir que no eran salvos, no nos pongamos en ese papel. Pero el punto es que cuando un creyente comprende, descansa en esto, puede morir bien, porque acepta este paso como una parte necesaria del diseño de Dios. Primero a los Corintios capítulo 15, Pablo hablando acerca de la muerte y la resurrección que vendrá. Él dice aquí en el versículo 24, luego el fin, está hablando de las cosas que están por venir, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, Cristo venciendo por encima de todos los enemigos, Satanás, los demonios, la muerte. Dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, es decir, que los aplaste literalmente, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Recuerdas? Y la muerte fue lanzado al lago de fuego. El postrer enemigo que será derrotado es la muerte. ¿Es un qué? Enemigo, ¿para quién? Para los que están bajo esa maldición. Pero para nosotros, hermanos, Cristo ya venció al enemigo. Él ya al resucitar, al morir, resucitar y darnos vida, Él ya ha vencido a ese enemigo, ya no debemos temerlo, es un enemigo derrotado. Por eso Pablo exalta al Señor y dice en el versículo 54 del mismo 1 Corintios 15, y cuando esto corruptible, este cuerpo pecaminoso, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, la resurrección de los justos, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, esto que va a morir, se vista de algo que no morirá jamás, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Cristo venció la muerte y nos ha dado esa victoria. Y entonces de manera, el texto, ¿verdad? Que él está mencionando en Oseas, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como una burla. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota, nos da ya. No dice nos dará, dice nos da. El ya, pero todavía no. Nos da la victoria sobre ese enemigo que es la muerte. Es un enemigo derrotado y debemos verlo como el medio para ser liberados de esta condición caída e indeseable. Decía Pablo ahí, esto mortal se vista de inmortalidad, esto corrupto se vista de incorrupción. Ese es el paso. ¿Cuál? Tienes que morir. Y entonces se convierte en algo deseable. No me malentienda. Amamos la vida y amamos lo que el Señor ha creado como bueno, aunque el pecado lo ha distorsionado. Y queremos honrar al Señor con nuestros cuerpos. Por supuesto que un pecado es el suicidio, atentar de una manera así contra nosotros, lo creo. Amamos la vida, pero cuando entiendes la muerte, deseas que ese día llegue. Nota lo que dice, por favor, Filipenses capítulo 1. Ve las palabras que menciona aquí el apóstol Pablo. No estoy diciendo que buscas la muerte, no me malentienda, pero es un día deseable. ¿Por qué? Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza, dice el apóstol Pablo, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también. Noten, él estaba preso y él iba a morir. Dice, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La muerte magnificará a Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras yo viva, yo vivo para servirle y cuando yo muera, ya gané. Por eso el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Yo estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, es ganancia, morir es ganancia. Y luego dice aquí una lucha que había en él, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mire, hermano, es honesto lo que dice Pablo.
podríamos decir, yo sí sé qué escoger, yo me voy con el Señor. Él estaba comprendido de lo que hoy tenía que hacer, sin cegarse por lo del futuro, que entendía que hoy tenía una responsabilidad que tenía que cumplir, y él vivía cada día para servir al Señor. Y por eso dice, si es quedarme es para lo que el Señor me dejó y deseo hacerlo, pero si es morir voy a estar con Él. Y entonces dice aquí, porque en ambas cosas dice, no sé qué, entonces qué escoger. Si ya muero o si sigo viviendo. Él estaba en una lucha así. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese día se convierte en un día deseable. Cuando lo entendemos, no se convierte en un día que nos dé temor y que arañemos las cosas, porque es distinta la condición del creyente con el incrédulo. La muerte es un medio para nuestra transformación. Romanos capítulo 8, versículo 28, por favor. Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los creyentes, los llamados, los escogidos, lo que dice aquí el apóstol Pablo utiliza estos sinónimos a lo largo de, de Romanos capítulo 8. Él dice que todo lo que acontece le ayuda para bien. ¿Incluye qué, hermanos? Todo. El paso que nadie va a poder omitir: la muerte. En la muerte el Señor obrará en tu corazón, transformará algo en ti hasta el último punto. Seguirá obrando en ese proceso de la muerte. Me decía mi pastor en una ocasión, que estoy seguro estará con el Señor por su testimonio, lo sé que él era salvo y está con el Señor, pero él decía, yo no le temo a la muerte. Y yo lo veía, ¿no? Y porque era bien ocurrente. Le temo al proceso de la muerte, a lo que vaya a pasar. Pero aún ese proceso que nos lleve a la muerte, sea una enfermedad, sea un accidente, sea una cuestión agresiva, sea una tribulación, cualquier circunstancia, ese paso está en el plan de Dios para nuestra ayuda, para nuestra transformación. Yo estoy seguro de algo, hermanos, los creyentes que hoy están escuchando esto, segundos antes de que llegue el momento de morir, esto vendrá a su mente. Creo que el Espíritu esto lo traerá, y traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay que orar por eso. Ahora, dice aquí que todo sirve para un bien, y luego menciona Pablo una serie de circunstancias aflictivas y contradictorias, y dice el 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, lo asegurado, ni la muerte ni la vida, que no la podemos conservar, ni ángeles, ni principados, poderes, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte nuestra no es un acto de maldición de su parte, no es un acto de odio contra nosotros, sino es una muestra al final de su amor. ¿Cómo interpretamos 1 Corintios cuando dice que el Señor mató a algunos de la iglesia de Corinto porque estaban celebrando la cena del Señor de manera inapropiada? ¿Los mató, sí o no? ¿Cómo lo llamaríamos a eso? ¿Maldición? ¿Condena? ¿Gracia? Fue un acto de disciplina. Y dice el Señor, todo padre que ama a su hijo lo disciplina, porque esa disciplina lo perfecciona. Sí les quitó la vida, pero ese mismo acto fue un acto amoroso del Padre para con sus hijos, disciplinándoles y después partiendo para con Él. ¿Sí? No es un acto de odio ni una falta de su fidelidad. Ahora, quiero mencionar algo más aquí, en lo que estamos viendo los resultados en el creyente. Es más importante obedecer que guardar nuestras vidas. De verdad, hermanos, es triste, pero pasa, a veces por causa de nuestra inmadurez. Pero he oído comentar a algunos de ustedes esta frase, no digo quién, ¿verdad? No tiene caso, pero si tenemos salud, lo tenemos todo. Yo diría, mira,
Si tú crees que si tienes salud lo tienes todo, no tienes nada. Necesitas a Cristo. Ahora, parte de nuestra inmadurez, hermanos, o de falta de conocimiento en estas áreas, vemos las cosas como el mundo las ve. Cuando ya no estamos con un enemigo de la muerte, es más importante obedecer que guardar nuestra salud y nuestra vida. Esto lo deja claro el Señor al decir, y esto no nos lleva a una negligencia, sino entendamos. Hay personas que se afanan por mantenerse en una vida saludable. El Señor dice, todo lo que te acontezca va a obrar en ti para bien. Cosas que están fuera de tus manos, ¿cómo quieres hacer que sucedan? ¿Te puedes librar de la muerte? Claro que no. Pero si entiendes lo que el Señor dice, es más importante obedecer que guardar tu vida. Esto dejó claro el Señor al decir en Lucas 9:23, no vamos a ir allá, pero recuerde este pasaje. El que no toma su cruz cada día, el que toma su cruz cada día y viene en pos de mí, es digno de mí. ¿Qué significa tomar tu cruz cada día? Dispuesto a morir a cada instante. Ahora, esto lo entendieron y condujo a los creyentes a no valorar el preservar sus vidas como el mayor tesoro, sino la mayor tesoro era obedecer y ser fiel a Jesucristo, porque ese era su mayor tesoro. El apóstol Pablo, cuando iba a Jerusalén, dice que llegó a Agabo, un profeta, y dijo, de quien es este cinto, lo atarán y le harán tal y tal cosa, y él profetizó que Pablo iba a ser arrestado, atacado, golpeado, y los hermanos empezaron a decirle a Pablo, no vayas a Jerusalén. Dice que le rogamos, dice Lucas, se incluye Lucas, le rogamos, pero cuando vimos que no podíamos nada, le dejamos. ¿Por qué? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo estoy dispuesto no solo a ser preso, sino a morir por causa de Cristo. Es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron Juan y Pedro cuando los metieron a la cárcel y los iban a matar. Cuando Esteban estaba predicando, él podía haberse callado la boca, decimos, ¿verdad? Podía haberse callado y dejar de decir lo que él estaba viendo que crujían los dientes contra él. Él entendió que era más importante obedecer que guardar su propia vida. La muerte, hermanos, no la vemos como ellos la ven. Bien. ¿Qué sucede cuando las personas mueren? ¿Qué sucede? Las personas van a morir y los resultados serán distintos en cada uno. Pero ¿qué sucede cuando las personas mueren? Este punto es llamado en la escatología individual, lo que acontece a cada persona. Esto es llamado el estado intermedio. Es el lapso en el que el alma se separa del cuerpo. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué sucede? Cuando se separa del alma y en espera de la resurrección que se efectuará a todo individuo en el futuro. Eso es algo que veremos en la escatología. Vendrá la resurrección, todos serán resucitados, todas las almas unidas a sus cuerpos, y vendrá lo que vendrá. Pero, ¿qué sucede en ese estado intermedio cuando todavía el cuerpo y el alma están separados? El cuerpo está enterrado y el alma, ¿dónde está? Los creyentes, en primer lugar, están conscientes y gozando de la presencia del Señor. No hay un estado de sueño. No es que está dormido. Aunque el eufemismo que se utiliza de dormir no es por la idea de que está inconsciente, sino que la muerte no es algo tan grave como lo ven los pecadores. Pero ellos en ese preciso momento gozan ya de la presencia del Señor. Dicho de otra manera, ellos ya están experimentando la eternidad con Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura, pero confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando tú mueres, creyente, verás el rostro del Señor en ese preciso instante. Y gozarás de su presencia y le glorificarás desde ahí, a partir de ahí, por la eternidad. En un principio tu alma solamente, y después cuando te resucite con un cuerpo glorificado, con cuerpo y alma seguirás sirviendo y glorificando al Señor. Pero inmediatamente está en su presencia.
Pablo, al pensar acerca de la muerte, como leímos hace un momento, dice, yo estoy en estrecho porque quisiera partir y estar con el Señor. De manera que, inmediata, estar con el Señor. Dice Hebreos 12:23, un texto que leíamos acerca de la adoración. Menciona este pasaje, Hebreos 12:23. Cuando el creyente se acerca a adorar al Señor, cuando alguien viene a los pies de Cristo también, dice en el 23 que se ha acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, pero vea esta parte final, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes están? ¿En dónde están? En la presencia del Señor, glorificándole, y cuando vienes a adorar al Señor, te unes a ellos que están allá y tú acá. Ellos ya están allá. ¿Qué pasa con los no creyentes? Los no creyentes, de la misma manera, están conscientes, pero están en el infierno. Lucas 16:24. Dice la Escritura así, hablando el Señor Jesucristo. Pero Abraham le dijo, ahora, esto para algunos, yo soy uno de esos algunos, esta es una parábola. Y voy a explicar por qué. Aunque se está enseñando algo que es real, el infierno y el cielo, la gloria del Señor y el estado de condenación y de miseria en el que están las almas de los no creyentes en este instante, los que han muerto, es una parábola porque no quiere decir que estás hablando y el otro está más allá y te oye y platicas y no, yo creo que es una parábola y no es el tiempo para explicarla, pero noten lo que dice, lo que enseña esta parte. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, le está hablando a uno que no fue creyente, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. La idea aquí es que es en el momento cuando muere la persona, las otras siguen viviendo en la tierra. Dice que envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. En esta parábola del Señor, porque no es que esté el cielo y el infierno pegados y separados por una línea, la idea es que ellos desean, porque están conscientes, que alguien les predique a sus familiares. Y no porque sean buenos, sino porque están experimentando el más profundo dolor hasta ese momento que jamás han experimentado y tienen gente que van para ese mismo lugar. Esto es duro y lamentable, hermanos. Cuando me ha tocado predicar en funeral de personas que no son salvas, que no fueron salvas, yo me tengo que enfocar en los que están vivos. Yo no les voy a engañar. Yo no voy a decir, ahora está descansando en paz, ahora está disfrutando. No, eso es una mentira. Están ya experimentando el tormento del infierno, lo cual se intensificará cuando Cristo les una con su cuerpo, los juzgue, los ponga en el lago que arde con fuego y azufre, un lugar peor. Este es el estado intermedio. Los creyentes están gozando con el Señor en su presencia, adorándole. Los no creyentes ya están sufriendo lo que sufrirán por la eternidad en mayor intensidad después. Debe enfocarnos nuestras atenciones a los que viven y predicarles el Evangelio. Este no es el final para ambos. Esto no es aniquilación. Ambos deberán ser resucitados con sus cuerpos y después continuar viviendo la eternidad o en la presencia gozosa del Señor o en el lago que arde con fuego y azufre. Termino con Marcos capítulo 9, 43, por favor. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. La idea no es que el pecado está en esta mano roba, esta mano hace señas, esta mano o mi cara, mis ojos, ¿verdad? Hacen gestos y son malvados. No, el problema es el corazón. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que tienes que ser radical. Eres un pecador
Y si no estás dispuesto a venir a Cristo y abandonar tu pecado, serás echado a un lago que arde con fuego y azufre y no será apagado jamás. Ese es el estado intermedio. Y intermedio solamente porque falta la unión del cuerpo para permanecer allí por la eternidad. Hermanos, al creyente esto lo debe motivar a... Hay que predicar, hermanos. Hay que predicar el Evangelio. Ellos tienen que saber, decía Steve Green, tienen que saber su condición. Es cierto que la obra del Señor es soberana y la salvación es soberana, pero Él determinó que fuera a través de la predicación de nosotros. Necesitamos predicar. ¿Cómo ves la muerte? ¿Ha cambiado tu concepto a partir de ahora? ¿Tienes temor de la muerte? ¿Es tu enemigo acaso todavía? Pero si has comprendido, si eres creyente, es el paso, la puerta a la gloria. Y es un punto en el cual el Señor seguirá trabajando y transformándote aún en ese preciso instante. ¿Cómo estás delante del Señor? Vamos a terminar orando. Señor, las últimas cosas, las cosas que están por venir a cada persona, es importante estudiarlas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque esta trae esperanza al creyente. Pero sin duda, trae terror a quien no es salvo. Yo te ruego, Padre, que ese temor a la muerte pueda llevar a más de uno, Señor, de los que escuchen estas escrituras, a tus pies, sin caretas, sin reservas, y entregarse realmente a ti como sus siervos, arrepintiéndose de sus pecados si no lo han hecho. Y al creyente, mi Dios, que nos dé esto esperanza y fuerza para seguir adelante. Es más importante ser fieles que tratar de conservar algo que se nos acabará de todos modos. Danos de tu gracia, mi Dios. Gracias por tu iglesia. Estamos bien porque has salvado nuestras almas. Y lo que tú determines está bien, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque eres fiel siempre. Aunque haya enfermedad y muerte, eres fiel. Cumples tus promesas y estás con nosotros por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, esto. De paz inunda mi senda.
damos gracias a Dios por su obra en nuestros corazones. Que esto nos llene de fuerza, hermanos, que sigamos viviendo para su gloria. Hermanos, hemos concluido. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde.